Capítulo 66. Nido Grande, parte 2, frente a nosotros, centenares de ojos negros brillaban en la oscuridad como si la caverna estuviera viva. Un chillido ensordecedor recorrió todo el nido. Las Petruformis comenzaron a moverse al mismo tiempo. Era como ver una marea de exoesqueletos grises extendiéndose por toda la caverna. Los guardianes de Wilurfer reaccionaron al instante. No dejéis que nos rodeen. Proyectiles de roca, cuchillas de viento y explosiones de fuego impactaban contra la primera oleada. Decenas murieron antes siquiera de alcanzar nuestras posiciones. Pero apenas se abría un hueco, otras ocupaban inmediatamente su lugar. Yo me lancé el primero. Impulsé mis patas traseras contra el suelo y atravesé la primera línea de Petruformis como un proyectil. Mi peso y la velocidad de la embestida destrozaron varios exoesqueletos de inmediato. Las primeras Petruformis ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Atravesé sus filas como un ariete viviente, aplastando cuerpos bajo mis patas mientras mis garras desgarraban todo cuanto encontraba a su alcance. Cada movimiento dejaba un rastro de cadáveres. Las mandíbulas de varias Petruformis intentaron sujetarme las patas y la cola, pero ninguna consiguió atravesar mis escamas. Barrí con la cola. 5 Petruformis salieron despedidas al mismo tiempo, chocando contra decenas de sus compañeras. No dejaron de venir. Cada vez que eliminaba una, otras dos ocupaban su lugar. Una Petruformis saltó directamente sobre mi espalda. Antes de que pudiera quitármela, otra cayó desde arriba golpeándome el cuello. Fruncí el ceño y la aplasté contra el suelo con un brusco movimiento. Entonces levanté la cabeza. Mi respiración se detuvo durante un instante. El techo de la gigantesca caverna estaba cubierto de Petruformis. Decenas de ellas se aferraban a la roca con sus patas, desplazándose por encima de nosotros como una alfombra viviente. Miles de patas raspaban la piedra al mismo tiempo, produciendo un chirrido continuo que recorría toda la caverna. Entonces comprendí que no solo nos estaban atacando de frente, también pretendían enterrarnos bajo su propio número. Algunas Petruformis soltaron las patas del techo al mismo tiempo. Cayeron como una lluvia de ranas. Levanté la vista justo cuando una Petruformis descendía con las mandíbulas abiertas, intentando caer directamente sobre mi cuello. Giré el cuerpo en el último instante. Mi garra derecha describió un arco ascendente. Las garras atravesaron el abdomen de la criatura con facilidad. El impacto fue tan potente que la Petruformis salió despedida como una roca lanzada por una catapulta. Cruzó decenas de metros antes de estrellarse contra la pared de la caverna. El exoesqueleto explotó en cientos de fragmentos. No tuve tiempo para observar el resultado. 3 Petruformis ya se lanzaban sobre mí desde distintos ángulos. Retrocedí un paso mientras una mordía el lugar donde había estado mi cuello. Atrapé a otra por una de sus patas delanteras antes de que pudiera alcanzarme. Giré sobre mí mismo utilizando todo el peso de mi cuerpo y la utilicé como un enorme garrote. Su cuerpo golpeó a 4 Petruformis que cargaban contra mí, destrozando varios exoesqueletos y lanzando a las demás por los aires como muñecos. La tercera consiguió aferrarse a mi cola. Clavó las mandíbulas con todas sus fuerzas. Solo consiguió arrancar algunas escamas superficiales antes de que la golpeara contra el suelo una y otra vez hasta reducirla a una masa irreconocible. Apenas había terminado con ella cuando otras 8 ocuparon su lugar. Me lancé de nuevo hacia adelante. Mis garras desgarraban exoesqueletos mientras mi cola barría pequeños grupos de Petruformis. Cada zarpazo destrozaba una criatura y lanzaba a otras 2 o 3 contra la multitud. Una Petruformis guardián real se abrió paso entre la multitud. Era ligeramente más grande que las anteriores guardianes reales que había visto en los otros nidos. Su exoesqueleto presentaba una capa mineral extra que reforzaba las placas de su cuerpo, y las enormes mandíbulas estaban cubiertas por afiladas protuberancias minerales que parecían capaces de triturar incluso la roca. 5 Petruformis normales avanzaron junto a ella formando una pequeña cuña. Las 5 se dispersaron para obligarme a dividir mi atención mientras el guardián real cargaba de frente. Aplasté a la primera de un zarpazo y la segunda intentó morderme una pata trasera, pero levanté la pata y la dejé caer con toda mi fuerza sobre su cabeza, haciendo que el exoesqueleto estallara. Las otras 3 aprovecharon el instante para abalanzarse sobre mis costados mientras el guardián real cerraba la distancia con una velocidad sorprendente para su enorme tamaño, abriendo las mandíbulas como si pretendiera arrancarme la cabeza de un solo mordisco. Una de ellas logró sujetarse a mi hombro izquierdo. Las otras 2 mordieron mis patas delanteras al mismo tiempo, intentando inmovilizarme para dejarme a merced del guardián real. Flexioné las piernas y descargué toda mi fuerza contra el suelo. La explosión de potencia levantó una nube de polvo y fragmentos de roca.
Las 3 Petruformis que me sujetaban perdieron el equilibrio durante una fracción de segundo. Era justo lo que necesitaba. Giré sobre mí mismo con violencia y sus cuerpos salieron despedidos mientras el guardián real llegaba finalmente hasta mí. Di un paso al frente y levanté el brazo izquierdo para interceptar la embestida. Las enormes mandíbulas chocaron contra mi antebrazo recubierto en tierra. El impacto sacudió mi cuerpo. Noté cómo la capa de tierra que había creado con mi energía espiritual se agrietaba bajo la presión de aquellas mandíbulas. El guardián intentó cerrar todavía más la mordida, haciendo crujir la coraza de tierra. Lo levanté parcialmente del suelo y lo estampé de costado contra una columna de roca. Varias grietas recorrieron la columna mientras el exoesqueleto del guardián se resquebrajaba. No le di tiempo a recuperarse y hundí mi garra en el hueco que se había abierto entre las placas de su cuello y tiré con todas mis fuerzas. Un chasquido seco resonó por la caverna. La cabeza del guardián quedó colgando de forma antinatural antes de desplomarse sin vida. Ni siquiera tuve tiempo de apartar el cadáver. Otra Petruformis guardián real apareció abriéndose paso entre la multitud, acompañada por 2 Petruformis normales que avanzaban pegadas a sus costados. Las 3 cargaron directamente hacia mí. Clavé las patas en el suelo y fijé toda mi atención sobre ellas. La guardiana aceleró y las otras 2 comenzaron a separarse para atacarme desde los flancos. Esperé hasta el último instante. No podía permitirme reaccionar demasiado pronto. Si lo hacía, la guardiana cambiaría de trayectoria y las otras aprovecharían cualquier hueco. Las 2 Petruformis normales atacaron primero. Esquivé la mordida de una inclinando el cuerpo y atravesé el cráneo de la otra con un zarpazo descendente. La guardiana aprovechó ese instante para lanzarse contra mí. Bloqueé una de sus mandíbulas con el antebrazo mientras mi otra garra buscaba el cuello. En ese mismo instante sentí un fuerte impacto sobre la cabeza. Una Petruformis acababa de saltar desde una torre formada por decenas de Petruformis apiladas unas sobre otras. Sus mandíbulas chocaron contra las gruesas escamas de mi cráneo mientras sus patas se aferraban con fuerza a las espinas óseas que recorrían mi cuello y espalda, intentando inmovilizarme. Detrás de mí, varias Petruformis se habían subido unas sobre otras, formando una pequeña torre viviente de casi 10 metros de altura. En la cima, otra Petruformis acababa de impulsarse para lanzarse sobre mí. Sin perder un segundo, giré sobre mis talones. Mi cola describió un violento arco horizontal que impactó con una fuerza devastadora contra la base de la torre. Las Petruformis que formaban la torre se derrumbaron unas sobre otras, sepultando a decenas de sus propias compañeras bajo una montaña de cuerpos. Aproveché el impulso del giro para arrancarme de encima a la Petruformis que seguía aferrada. Salió despedida y chocó contra la pared de la caverna con tal violencia que el exoesqueleto se abrió por completo antes de deslizarse lentamente hasta el suelo, dejando un largo rastro de sangre sobre la roca. La guardiana real no desperdició la oportunidad. Aprovechando que acababa de girarme, cargó de nuevo contra mí mientras las 2 Petruformis normales atacaban desde ambos flancos. Canalicé energía espiritual hacia el suelo creando 2 pequeños muros usando terraplén para bloquear a las 2 Petruformis. Las Petruformis que avanzaban a toda velocidad, chocaron de frente contra los muros. El impacto hizo crujir los exoesqueletos y las dejó aturdidas durante un instante. Giré sobre mis talones y agarré al guardián real justo cuando sus enormes mandíbulas estaban a punto de alcanzarme. Mis garras se clavaron en su mandíbula mientras mi otra mano sujetaba la parte superior de su cabeza. El guardián empujó con todo su peso, intentando obligarme a retroceder. Sus poderosas patas arañaban el suelo mientras trataba de cerrar las mandíbulas alrededor de mi brazo. Gruñí en silencio y concentré toda mi fuerza para separar lentamente ambas mandíbulas. Al principio apenas cedieron unos centímetros. Entonces escuché el primer crujido. Las placas de la articulación empezaron a fracturarse. El guardián emitió un chillido agudo e intentó liberarse, golpeándome con sus patas delanteras. Las afiladas extremidades chocaron una y otra vez contra mí, arrancando algunas escamas superficiales pero sin conseguir que aflojara el agarre. Cada vez que intentaba cerrar la boca, yo respondía aplicando todavía más fuerza. Cada centímetro iba acompañado de nuevos crujidos. Fragmentos de quitina y mineral comenzaron a desprenderse y caer al suelo. Finalmente, ambas mandíbulas se separaron con un violento estallido de quitina y mineral. El guardián real lanzó un último chillido antes de desplomarse. Sin soltarlo, levanté su enorme cuerpo por encima de mi cabeza y lo lancé contra la multitud. El cadáver atravesó varias filas de Petruformis, aplastando a varias de ellas antes de estrellarse contra una roca. Tras lanzarlo no perdí ni un segundo. Las 2 Petruformis normales seguían recuperándose del golpe contra los muros de tierra. Corrí hacia la primera.
Mi garra descendió sobre su cabeza. El impacto hundió el cráneo contra el suelo, haciendo estallar el exoesqueleto. La segunda consiguió incorporarse justo cuando llegaba hasta ella. Intentó retroceder, pero era demasiado tarde. Giré la cadera y descargué un coletazo directo contra su costado. El impacto abolló su exoesqueleto y la lanzó varios metros por el aire. Antes de que pudiera tocar el suelo, salté tras ella. Uní ambas garras y descargué un brutal golpe descendente. Su cuerpo se estrelló contra la roca con tal fuerza que el suelo se agrietó bajo el impacto. El exoesqueleto cedió por completo y la Petruformis dejó de moverse. Apenas tuve tiempo para recuperar el aliento. Las vibraciones recorrían toda la roca bajo mis patas. Las Petruformis cercanas comenzaron a apartarse. Incluso las guardianas reales que aún combatían contra los demás retrocedieron varios metros, dejando libre una enorme zona frente a mí. Algo gigantesco emergió. Una gigantesca masa gris emergió rompiendo el suelo entre una lluvia de roca pulverizada. Era mucho más grande que cualquier otra Petruformis que había visto. Su exoesqueleto era más oscuro, grueso y estaba cubierto por capas mineralizadas acumuladas durante posiblemente años. Tenía unas mandíbulas casi tan grandes como mi torso. No necesitaba verlo para entenderlo. Esta Petruformis era el mayor de los guardias reales, podría decir que era un guardián real antiguo.